12 del mediodía, 13 minutos. Aquí sigue la W. Nos vamos de una vez a Caracas, Andrea. Gran expectativa porque en aproximadamente una hora podría estar aterrizando el presidente Gustavo Petro en esa ciudad para encontrarse en el Palacio de Miraflores con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 6 años hacía que no se encontraban los dos presidentes de los dos países. Claro, y sobre todo, y por lo menos en territorio venezolano, porque la última vez estuvo el entonces presidente Juan Manuel Santos en Puerto Ordaz. Y hoy la cita del presidente Gustavo Petro es en Caracas, Venezuela, con Nicolás Maduro. Algunos puntos de la agenda para ya saludar a nuestros invitados, según ese comunicado que también dio a conocer la Presidencia de la República, donde dice los temas a tratar en el encuentro serán la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras, el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y también, súmele los temas importantes, todo lo que tiene que ver con la seguridad en área de frontera donde han proliferado los grupos armados ilegales, las disidencias de las FARC y el tema del diálogo de paz con el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, porque Venezuela está ahí haciendo algunos puentes. Importante entonces, y Alejandra Uribe, nuestra periodista, estará allá apenas aterrice el mandatario. Bueno, pues vamos a saludar de inmediato a Carlos Fernández, él es el presidente de Fedecámaras, que es la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en Venezuela. Don Carlos, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y expresar nuestro beneplácito por la visita del presidente Petro a Venezuela. Después de tantos años, los dos presidentes de los países no se encontraban, muchos años que no venía un presidente de Colombia a Venezuela, así que plena satisfacción y bienvenido el presidente Petro y quienes lo acompañan de su distinguida comitiva. Este es un viaje que no ha estado exento de críticas aquí en Colombia y es entendible porque pues Venezuela es un país en donde se cuestiona muchísimo el respeto a los derechos humanos. Sin duda se está hablando o se habla de una dictadura, pero de todas formas abrir este espacio puede resultar importante, sobre todo en términos comerciales. Ustedes allá desde Caracas, pero desde el sector empresarial, para que no hablemos del sector gobierno, desde el sector empresarial, ¿cómo ven este encuentro? ¿Qué tanto lo consideran como una aprobación que se le estaría dando desde Colombia al régimen de Nicolás Maduro? Y casi que una bendición, más aún cuando nuevamente se empiezan a oír voces que urgen por unas elecciones prontas para poder sacudir la democracia en ese país. Pero nosotros lo vemos positivo en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista comercial, como usted bien lo indicaba, sino también desde el punto de vista político. Yo creo que lo peor que se le puede hacer a un país es dejarlo aislado, como fue el proceso que vivió Venezuela. Si de alguna manera queremos que se corrijan las cosas, conforme a los valores republicanos, conforme a los principios occidentales, digamos, caros y muy profundos en la venezolanidad y en la región en la que todos hacemos vida, en Latinoamérica. Creo que lo más importante es precisamente la visita continua, el acompañamiento, el llamar la atención, el solicitar que se corrijan las cosas que de alguna manera se consideren que se han salido de su curso natural. Por eso es que nosotros creemos que el intercambio comercial, el intercambio político, el regreso a los mecanismos de integración, llámese Comunidad Andina, llámese Mercosur o llámese otros mecanismos, yo creo que son satisfactorios no solamente por la mejora en el intercambio económico, sino también por lo que se exige de cumplimiento en materia política y de derechos humanos. Bien, presidente de Fedecámaras, entremos en materia. No sé si usted tiene algunas cifras que nos muestre la realidad entre los dos países en este ámbito comercial y lo que ustedes tal vez pudieron hablar con Nicolás Maduro de lo que esperan. Algunas solicitudes muy puntuales desde ese sector que usted representa. Sí, nosotros tenemos una cifra de expectativas positivas, porque bueno, en primer lugar, porque la apertura de la frontera nos va a dar formalidad en el intercambio comercial, cultural, de servicios. Además, le va a dar muchísima más flexibilidad y comodidad también al intercambio humano, tan importante en las zonas fronterizas, especialmente en el Táchira venezolano, en el norte de Santander. Colombiano le va a dar, digamos, le va a regresar el servicio consular tan importante para los más de 2 millones de venezolanos que viven en Colombia y para un número importante de colombianos que viven en Venezuela, y podemos así hacer muchísimas cosas positivas que esto va a traer. Y tenemos expectativas, aunque no tenemos cifras de cuánto ha sido el intercambio en los últimos años, porque habría que calcularlo de manera muy compleja. Las cifras que nos dan nuestras proyecciones es que con la apertura de la frontera y la reanudación de las relaciones pudiéramos estar hablando de un intercambio comercial de unos 1.200 millones de dólares a 360 al
año vista, pues a partir de la apertura de la frontera, incluyendo, por supuesto, en esos 1.200 si se logra la reapertura de la interconexión aérea, que es muy importante hoy en día, sobre todo por lo que decíamos, la alta presencia de ciudadanos venezolanos en Colombia. Por supuesto, va a ser una cosa que va a ir creciendo. Tenemos que volver a identificar cuáles son las complementariedades en las que debemos basar ese intercambio comercial, porque la economía venezolana es muy distinta a la que teníamos cuando se cerraron las fronteras, y muy distinta cuando hubo el récord del intercambio comercial en el año 2007 de 7.200 millones de dólares. Hoy en Sí. día esta es una economía muchísimo más pequeña, se perdió 70% de su Producto Interno Bruto en algunos años, es una economía con muchísimo menos capacidad de importación por la caída de los ingresos petroleros, de la producción petrolera en términos generales, una economía que ya no exporta porque no produce los productos característicos del intercambio con Colombia, ya no, que era Sí. básicamente lo que exportábamos era material ferroso, productos del aluminio, productos de petroquímica no polímeros. Hoy en día esto está severamente afectado tanto por la producción de gas y de petróleo como por lo que pasó con las empresas siderúrgicas que están prácticamente cerradas, o una producción Sí, muy pero mínima. Y no menos importante, señor cambió Carlos, también el perfil del consumidor venezolano, que ya sí. no tiene la capacidad de compra que tenía en el pasado. Pero fíjese usted que sobre esas cifras que nos da, pues habíamos hablado, o se había hablado cuando se empezó a pronunciarse el gobierno sobre esta reapertura de la frontera comercial entre los dos países, pues de llegar incluso a las cifras que teníamos en el año 2008, que superaban los 5.000 millones de dólares. Usted nos está hablando de unos 1.200 millones de dólares aproximadamente, que sería volver a los años de 2015, 2016, cuando recuperamos eso, y obviamente, aunque es mucho más de lo que pasó, por ejemplo, en pandemia, cuando llegamos a menos de 200 millones de dólares, sí se extraña que aquí se hable de una cifra muchísimo más grande y ustedes allá en Venezuela tengan expectativa de otra que es menor, es la quinta parte. Bueno, por lo que le decía, la economía venezolana es 30-35% lo que fue en el año 2013. La capacidad de importación de Venezuela, de un país que producía 2,6 millones de barriles, estamos ahorita en 700.000 barriles. Nuestros ingresos externos ya no nos dan la capacidad de importar productos como la teníamos antes. En tercer lugar, a caída de esa crisis, en Venezuela se han desarrollado una serie de competencias y habilidades en sectores básicos y primarios que antes se importaban y que hoy en día se producen aquí. Y así que yo creo que si usted toma en consideración el tamaño de la economía, el perfil del consumidor venezolano actual, que tiene un PIB per cápita cercano a $2.000 por habitante, implica una caída de su capacidad de consumo demasiado grande. Así que nosotros aspiramos y vamos a trabajar para lograr unas cifras mayores, pero la proyección nuestra, y esa es nuestra, habrá otros grupos que tengan otras proyecciones. La proyección nuestra es que para el primer año, contado, digamos, del día que se abrió la frontera, el 26 de septiembre, hasta el 25 de septiembre del próximo año, calculamos 1.200 millones de dólares si se incluye la apertura del sector de la conectividad aérea, el sector aeronáutico. Presidente, recientemente el presidente Gustavo Petro dijo que textualmente abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. Esto haciendo referencia a toda la mercancía ilegal que está pasando por la frontera y que no tiene control ni de un lado ni del otro. Y bueno, por lo menos de este lado se ordenó que se busque la manera de buscar que se evite pasar mercancía de contrabando de un lado a otro. ¿Usted cómo ve esta situación en la frontera, que es tan larga y que con el cierre de la frontera lo que se hizo fue abrir trochas y esto parece que nunca va a terminar? Además, con la anuencia de algunos integrantes de la fuerza pública. Ujú. Bueno, yo creo que ese es un tema que se va a ir corrigiendo poco a poco. El cierre de la frontera nunca impidió el paso de las mercancías. Las mercancías siempre siguieron pasando. Inclusive se creó toda una serie de mecanismos, vamos a decir, informales o paralelos para darle ingreso a muchas de esas mercancías, para darle mejor posibilidad de entrar a través de esas trochas. Inclusive se pagaban algunos derechos para poder circular en el territorio, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, va a ser desmontado. Indudablemente se crearon algunos intereses
allí, que pues de alguna manera irán siendo sustituidos por la formalidad en la medida en que se profundice la relación entre los dos países. Y por eso es que nosotros celebramos no solamente la apertura, sino la visita también del presidente y que se establezcan mecanismos de trabajo conjunto entre los dos países para combatir precisamente esas informalidades que de alguna manera favorecen al contrabando. Pero también está también la participación, digamos, nuestra. Hay muchos que están exigiendo la formalidad, que prefieren todos sus documentos en regla, que prefieren tener una mejor trazabilidad de todos los productos que se intercambian. Y yo creo que en más corto plazo que largo, la formalidad en el intercambio fronterizo va a ir mejorando. Además, que esta apertura sí permite una cosa que probablemente no había antes, que es el intercambio ya no fronterizo, sino el intercambio aéreo, el intercambio marítimo, etcétera, para entrar por los puertos, digamos, marítimos, por entrar por los aeropuertos, más allá del tema fronterizo, porque esto hay que verlo también en dimensiones geográficas distintas. Una cosa es el comercio fronterizo, otra ya es el comercio nacional, que también implica, digamos, modalidades distintas del transporte de mercancías. Don Carlos Fernández, una pregunta final antes de que se retire. Sabemos que tiene otros compromisos. ¿Ustedes fueron convocados para este encuentro? ¿No van a participar? ¿O de pronto habrá una mesa paralela para encontrarse ustedes, que son los empresarios, con algunos pares colombianos en medio de este encuentro? Mira, nosotros realmente no hemos sido convocados, inclusive nos sorprendió la visita del presidente Petro. Fue, digamos, un anuncio, vamos a llamar, intempestivo. Apenas ayer en la tarde fue que nos enteramos. Nos hubiera parecido muy conveniente si él viene acompañado de los empresarios, o al menos de los representantes de los organismos gremiales, no lo sabemos, que tuviéramos encuentros, pero encuentros que nosotros hemos tenido por nuestra cuenta. Nosotros en el mes de Cámara, en el mes pasado, tuvimos en 3 oportunidades visitando Colombia. Inclusive participamos en la asamblea de FENALCO en la ciudad de Cartagena, estuvimos en un evento en la Cámara de Comercio de Bogotá, etcétera, pero precisamente empezando a trabajar entre los privados, buscar, digamos, las soluciones a las dificultades que todavía existen, muchas de las cuales usted ha mencionado, otras que son un poco más complejas, como el mecanismo de pago. Habida cuenta que Venezuela, por el tema sancionatorio, no tiene corresponsalía y el Banco Central de Venezuela está sancionado, etcétera. Tenemos que todavía sortear muchísimas dificultades para poder llegar a un intercambio pleno, digamos, o normal, como debería ser entre dos países vecinos. Lamentablemente nos hemos convocado, seguiremos insistiendo en buscar los espacios, y además tengo que anunciar, ya vienen varias misiones. Empresarios colombianos han anunciado visita a Colombia. Una viene del 7 al 11 de noviembre, después viene una misión de FENALCO el 22 y 23 de noviembre, y otra para el primer trimestre del año que viene de otra organización colombiana. Así que ya estamos trabajando para ver cómo logramos sortear esas dificultades que todavía quedan, y creo que la visita del presidente Petro, además de su gesto de muy buena voluntad, después de tantos años de que los presidentes de los países vecinos no se visitan, de haber venido hasta Caracas a reunirse con el presidente Maduro, yo creo que eso va a traer muchísimas cosas buenas, porque le va a dar la oportunidad a los más altos representantes políticos de los países, digamos, de alguna manera, ayudar a resolver las diferencias que todavía podamos tener. Sí, es que ahí usted acierta, don Carlos, y es que más allá del tema político con el cual uno puede o no estar de acuerdo, aquí estamos hablando de temas comerciales, de asuntos empresariales, que significan bienestar de parte y parte, de lado y lado de la frontera, negocios de lado y lado de la frontera, reactivar una relación que no que se marchitó, que se murió, y que ahora se está tratando de revitalizar, insisto, más allá de los temas políticos. Muchas gracias. El tema humano, Juan, además, porque en la frontera es común gente que vive en Cúcuta, pero que trabaja en Ureña, o gente que vive en Ureña y va a la escuela en Cúcuta, y además hay 2 millones y pico de venezolanos allá que no tienen un consulado donde poder atender sus temas ciudadanos, sus temas de identidad, los temas de sus hijos, de sus familiares. Yo creo que este acercamiento y este encuentro entre los presidentes es fundamental para avanzar de manera importante, al menos en las primeras de cambio, en una normalización de las relaciones. Sí, pues es que mire, le leo aquí un comentario y ya lo despido, pero es que escribe Fernando Tirana: me cuesta entender que sí fue posible una reunión entre Kennedy y Khrushchev y sea imposible o mal visto una reunión entre Petro y Maduro.
Y pues sí, es que hay que acercar, siempre hay que tender puentes y sobre todo buscar que sean más los puntos de encuentro antes que las diferencias. Está muy lindo ese Carlos Cruz Díaz detrás suyo. Don Carlos Fernández, buena tarde y ojalá vengan buenos vientos para la relación entre ambos países. Pues muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los de Radio W por esta oportunidad. Siempre a la orden. Muchas gracias. Bueno, esto es, Ana Paola, el tema comercial, ¿no? Sí, señor. Que es sin duda la punta de lanza de la reactivación, las relaciones entre ambos países y las expectativas son grandes, ¿no? Lo que ha hecho el ministro de Comercio es una apuesta importante en términos de reactivación de negocios, ¿no? Sí, señor, pues como mencionábamos, lo que se espera por parte del gobierno colombiano es una reactivación para llegar a cifras que no veíamos desde el año 2008 o que teníamos mejor en el año 2008 cuando presentó toda esta situación de cierre de la frontera y el bloqueo comercial entre ambos países. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, perdón, de más de 7.000 millones de dólares en esa época, y el ministro dice, bueno, es muy difícil llegar hasta esa cifra, pero por lo menos queremos en un mediano plazo llegar a los 5.000. Sin embargo, pues desde la Cámara de Comercio venezolana hablan de una cifra un poco más moderada, más modesta, porque la situación es bastante complicada en lo que tiene que ver con el comercio que de allá viene para acá. Bien, pero ahora, Andrea, adentrémonos en Sí. la otra cara o el otro tema que es crucial. Bueno, hay otro más que es el de la paz total, pero yo creo que el asunto bueno, del sí. manejo de frontera, control territorial, control por parte de las Fuerzas Armadas, las trochas que le estábamos preguntando al presidente de Fede Cámaras, pues es sin duda una discusión que se tiene que dar, porque además hablar de frontera es también, Andrea, hablar del ir y venir de grupos al margen de la ley que en muchas ocasiones encontraron su guarida, su refugio en Venezuela, Claro. para luego venir a hacer de las suyas aquí a Colombia, ¿no? Y además con dos gobiernos incomunicados, pues donde la ley no funciona para nadie, entonces pues allí se vuelven los dueños de ese territorio. Y para hablar de todo este tema de seguridad y del aspecto social en todos estos 2.200 kilómetros de frontera en común, yo quiero saludar a Wilfredo Cañizares. Él es director de la Fundación Progresar, él está en Cúcuta, permanentemente conoce todo este tema. Wilfredo, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W y háblenos particularmente del panorama de lo que tienen que hablar Gustavo Petro y Nicolás Maduro respecto a la seguridad en zona de frontera. ¿Cómo estamos allí? Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias. Wilfredo, perdóneme, lo escucho un poco lejos. Si pudiera acercar de pronto su micrófono o sus audífonos para escucharlo un poco mejor, ahí ya lo estoy viendo, pero probemos Sí, de nuevo lo la vemos comunicación. bien, pero lo oímos Sí, lejos. Sí. A ver, ¿ahí nos escucha mejor, Wilfredo? No, No, escucho está- lejos. Sí, hagamos una oscurísimo. cosa, Wilfredo, desconectes y vuelvas a conectar, vamos a revisar si de pronto tenemos ahí un problemita que no alcanzamos a probar antes de ir al aire para que podamos hacer este segundo bloque que es muy importante, pero muy, muy importante para mirar el tema fronterizo. Antes le leo algunos comentarios que están llegando, Andrea, sobre en el chat de nuestro YouTube Live. ¿Qué dicen? Dice Jos WB, Venezuela puede mejorar y si mejora de golpe, nosotros también. Eso no es difícil de entender. Ojalá se hagan acuerdos de cooperación. Dice también sobre este tema, Zero Slifer, sigan creyendo en unicornios. Sobre el Claro, encuentro. también hay un sector y hay que mencionarlo que son no. poco optimistas y que dicen que se está Bueno. dando todo a cambio de Pues mire usted. de nada. de Y no que mucho. además se está validando a Nicolás Maduro. Pues mire lo que dice José Chiquillo. A Maduro no le interesan los derechos humanos. Se va a quedar en ese puesto años y años. Pero bueno, dice también Alcón Ortiz, el tema económico y humano, eso es lo importante. Intentémoslo nuevamente, a ver si recuperamos la comunicación con don Wilfredo Cañizares, que recordemos, Andrea, él trabaja con una organización que se dedica a mirar asuntos de derechos humanos y de seguridad en esa zona de frontera, ¿no? Sí, él sabe muy bien cómo funcionan esas trochas, incluso tenía información de cómo las personas inicialmente, cuando esto era todavía un tabú hablar de lo que sucedía en esas trochas, pues él tenía el reporte de personas que cruzaban a un lado o del otro de la frontera y morían, los asesinaban, Mauricio, y de cómo estos grupos armados ilegales pues han
han tenido presencia y por eso esta ONG es importante para identificar la radiografía de todo lo que ocurre allí. Además que hay alta presencia de disidencias de las FARC, ¿no? Sí, En hay toda esa zona de disidencias de frontera. las FARC y también esta presencia que se pasan de un lado de la frontera al otro, sobre todo en Arauca, y ha habido incursiones en las que se ha presentado pues homicidios y ha sido denunciado no solamente por las autoridades municipales, sino también por a la Defensoría del Pueblo y por otras autoridades del país. Don Wilfredo, ¿cómo nos escucha ahí? Muy bien, Juan Pablo. Eso, Ahora sí. perfecto, adelante. Andrea, por favor, arranque usted. Por favor, denos, Wilfredo, el panorama de lo que tienen que empezar a abordar y analizar los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro respecto a la seguridad en la frontera. ¿Usted qué nos dice? ¿Cuál es la radiografía? Bueno, nosotros tenemos una frontera que a partir del 2015, lo hemos dicho claramente, ha sido una frontera que está siendo controlada por distintas estructuras criminales. Nosotros desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar hemos encontrado 12 estructuras armadas ilegales que controlan la frontera de norte de Santander con Venezuela. Asimismo, hemos identificado alrededor de 60 pasos ilegales que son utilizados por distintos grupos y actividades delincuenciales que se practican aquí en la frontera de norte de Santander con Venezuela. Don Wilfredo, ¿se ha identificado si hay nexos de la fuerza pública con estas organizaciones criminales, ya sea de Venezuela y también de Colombia? ¿Qué es lo que denunció el presidente Petro, no? Sí. Sí, aquí el tema de corrupción y de convivencia de autoridades es de ida y vuelta. Aquí se le paga a la Guardia Nacional, se le tiene que pagar a la Policía Bolivariana, pero también se le tiene que pagar a la Policía Colombiana. En la trocha todos cobran, dependiendo del negocio, dependiendo de qué sea lo que se quiera llevar o traer o transportar, tiene un precio y todos cobran. Venga, don Wilfredo, eso sí, eso es un asunto más bien complejo, porque entonces ya tiene que ver con un control que se ejerza por parte de la misma comandancia de la fuerza de lado y lado de la frontera, pero me imagino que sobre todo del lado venezolano, para acabar con eso. ¿Qué tan fuerte es esa línea de mando hoy por hoy? ¿Qué tan posible o tan factible es que si dicen desde el lado venezolano, porque el tema de seguridad aquí está a media todo, oiga, ya no más, no vamos a aceptar esto más, que hagan caso quienes están controlando la frontera? Bueno, lo cierto de esto es que no hay ninguna posibilidad de que la frontera retorne a la normalidad si no hay acuerdos binacionales, Juan Pablo. Si no hay acuerdos con las autoridades colombianas y venezolanas efectivos, acuerdos que se cumplan, acuerdos que se obtengan resultados para recuperar la tranquilidad de la frontera. Si no hay acuerdos, aquí puede haber mucho comercio, puede haber mucho intercambio, pero la criminalidad organizada va a seguir controlando la frontera. Eso que usted dice es bastante grave y entonces surge la pregunta de la militarización. Claro, eso suena muy alarmista, pero tendrían que hacer unos acuerdos más allá de presencia diplomática de los dos gobiernos, sino que tendrían que restablecer el orden en esa zona mediante el pie de fuerza, en este caso de los militares de los dos países. ¿Usted cómo ve esto? Porque si no, es difícil restablecer un orden. Bueno, el tema de la militarización o el uso de la fuerza pública es solo un tema. Nosotros tenemos acá en Cúcuta, en el área rural de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela, corregimientos y veredas que no tienen agua potable, por ejemplo, que no hay posibilidad de acceder. Tenemos casi 3.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el área rural de Cúcuta, haciendo frontera con Venezuela. Entonces, aquí hay una situación también, Andrea, socioeconómica, que los gobiernos ni colombianos, ni el colombiano ni el venezolano han atacado. Aquí hay unos problemas de pobreza, de miseria, de informalidad, de ilegalidad por décadas. Aquí necesitamos que la respuesta sea integral. Por supuesto que el tema binacional de acuerdos para recuperar la seguridad es importante, pero también hay que atacar todo ese caldo de cultivos, a los cultivos de hoja de coca, al narcotráfico, al microtráfico, al gran contrabando, que son todos estos cinturones de miseria, todos estos problemas socioeconómicos que no han sido atacados por ningún gobierno nacional.
Claro, Wilfredo, ya para ir finalizando este análisis que es muy importante, que es tema de esta tarde entre los dos mandatarios, quiero preguntarle puntualmente por las disidencias de las FARC, cómo están en este momento y también el ambiente con el grupo del ELN, porque esto será clave para un proceso de paz que pretende el presidente Gustavo Petro en ese proyecto de paz total con la ayuda de Nicolás Maduro. Bueno, estas dos organizaciones son los grupos armados ilegales organizados que tienen mayor presencia en la frontera. Por supuesto que quien domina gran parte de la frontera, estamos hablando de la frontera nuestra del norte de Santander, es el ELN, pero igual, este grupo de la disidencia del Frente 33 cada día ha venido expandiéndose más sus operaciones y cada día ha venido ganando mayor territorio en nuestro departamento. Pues don Wilfredo, vamos a estar pendientes, ojalá vengan decisiones y sobre todo anuncios importantes para la zona de frontera colombo-venezolana después de esta reunión que sostendrán los dos presidentes. Seguimos con los ojos puestos en este encuentro que también marca un nuevo hito en la reactivación de la relación Colombia-Venezuela. Una buena tarde. Igual para ustedes, muchas gracias. Una pausa, sigue la W. Pero antes hay noticia, infortunadamente Alejandra Uribe, que se encuentra en el traslado con el presidente Gustavo Petro a Caracas, quedó sin señal. Bueno, es que creo que están bloqueando la señal de los periodistas, sí, pero sí. Ya se confirma, Andrea, que está el presidente en Caracas. Sí, ya aterrizó sobre la 1 de la tarde y les tenemos imágenes. Aquí vemos estas imágenes que nos llegan de ese encuentro importante que sostendrá en pocos minutos el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro desde Caracas, Venezuela. Entonces, mire ahí, estaba bajando del avión, estaba saludándose con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, el cuerpo diplomático que lo estaba acompañando allí, la Guardia Venezolana, y pues van a ir entonces al Palacio de Miraflores, donde se reunirá con Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro se veía que estaba acompañado pues con su equipo personal y por supuesto en el Palacio estará el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Pero entonces ya llegó el presidente Gustavo Petro, repetimos, son 6 años después de que un mandatario colombiano pisara territorio venezolano, esta vez en Caracas, el presidente Gustavo Petro, y allí estará también Alejandra Uribe. Bueno, pues vamos a estar atentos, ojalá podamos tener en instantes el reporte desde el Palacio de Miraflores, que es el lugar en donde se va a desarrollar esta reunión, pero sí, es un paso que se da 6 años.